buscar el upside es quizá la mejor estrategia en fantasy, sobre todo una vez pasando las primeras 2 rondas. Y en el rango en el que está siendo seleccionado Calvin Ridley, no hay nadie que ofrezca el potencial que él tiene. En mis rankings lo tengo como wide receiver 23. Abajo de Drake London y Jerry Jeudy, pero arriba de Tyler Lockett y Terry McLaurin. De entre todos estos wide receivers, ¿ustedes a quién prefieren? ¿A Drake London y un posible gran segundo año? ¿A Jerry Jeudy esperanzados en una buena temporada de Russell Wilson y los Broncos con Sean Payton? ¿En Tyler Lockett? Ya lo escucharon en los perfiles fantasy, a pesar de tener la competencia de DK Metcalf y el novato Jackson Smith-Jigba. Terry McLaurin, la incógnita que representa recibir pases de Sam Howell y además tener a Jahan Dotson. O a Calvin Ridley ligado a uno de los quarterbacks que pueden llegar a ser élite en la NFL. Pero esto no es respecto a Trevor Lawrence. Ya hablé del quarterback de los Jaguars y lo que me entusiasma para fantasy. Y gran parte de ese entusiasmo tiene que ver justamente con Calvin Ridley. Y es que es un wide receiver que tiene un talento innegable. Y que por diversas circunstancias, como cuestiones personales y luego la suspensión por apuestas, solo ha jugado en 5 juegos en los últimos 2 años. Sin embargo, la última vez que lo vimos jugar una temporada completa en el 2020 fue increíble. Calvin Ridley fue un wide receiver que estuvo en rangos de élite. En cuestión de oportunidades fue el wide receiver 15 en rutas recorridas, el 10 en target share, el 7 en targets, el número 11 en recepciones, el número 1 en yardas aéreas o air yards, el wide receiver 1 en targets profundos y el wide receiver 2 en zona roja. Estas dos últimas métricas, donde fue 1 y 2 en toda la NFL, es decir, en targets profundos y en targets en zona roja, son bien importantes para lo que voy a mencionar más tarde. Ténganlas en mente. En cuanto a productividad, ese año en el 2020, que fue, insisto, increíble, fue el cuarto mejor en yardas recibidas, el wide receiver 9 en touchdowns y el wide receiver 4 en puntos fantasy por juego. Sí, fue uno de los mejores 5 wide receivers ese año. Obviamente se tuvo que ver un poco algunas ausencias de Julio Jones, pero Calvin Ridley demostró que puede ser un wide receiver alfa, que puede ser un wide receiver 1 clavado en cualquier equipo. En cuanto a eficiencia, fue el wide receiver 7 en yardas por ruta recorrida y el wide receiver 9 en puntos fantasy por ruta. En cuanto a lo que podemos esperar de él para 2023, y esto es bien importante, creo que muchos han tenido mesura, y me incluyo, porque si yo supiera que Calvin Ridley va a entrar en química rápido con Trevor Lawrence durante el training camp y que va a estar en ritmo perfecto a pesar de haberse perdido casi 2 años de jugar NFL, lo pondría en el top 15, sin problema. Pero esa mesura me hace ponerlo como wide receiver 23 en rankings, pero el upside es enorme. Obviamente pensamos esto de entrar en ritmo en el antecedente de Deshaun Watson, pero la posición de quarterback es mucho más complicada. Así que en ese tema Calvin Ridley pudiera tenerlo un poco más sencillo. Pero me parece que Calvin Ridley tiene la oportunidad para ser líder en targets, recepciones y yardas de una ofensiva en claro ascenso. Y yo aquí veo 2 posibles panoramas. Primero, una utilización y producción muy pareja entre Ridley y Christian Kirk, lo que le daría un piso estable.
Y la otra es que domine y regrese a los rangos que le conocimos en el 2020 y pueda tener un potencial top 15. No me extrañaría incluso si Calvin Ridley termina entre los 12 mejores wide receivers del año. El problema es que hay demasiada competencia. Está Travis Etienne, está Evan Engram, está Christian Kirk, está Zay Jones. Así que el volumen pudiera preocuparme. Pero Calvin Ridley puede ser muy, muy eficiente. ¿Se acuerdan de las últimas métricas que les dije que eran importantes y que les pedí que recordaran para más tarde? Si ya las olvidaron, se las recuerdo. Wide receiver 1 en targets profundos en el 2020 y ese mismo año fue el wide receiver 2 en targets en zona roja. Se los platiqué cuando hablamos en perfiles fantasy de Trevor Lawrence. El quarterback de los Jaguars necesitaba ayuda en profundidad, porque fue el quarterback 24 en porcentaje de pases profundos. Calvin Ridley viene como anillo al dedo a esta ofensiva, porque era justo lo que estaban necesitando, lo que les hacía falta. Y además, Ridley puede establecerse como una gran arma en zona roja junto a Evan Engram. Ahí, Trevor Lawrence fue el quarterback 16 en porcentaje de pases completos. Así que, Calvin Ridley, hay upside. A pesar de que quizás su ADP pudiera parecer alto, por supuesto que sí. Creo que Calvin Ridley va a ser un jugador que va a polarizar mucho en cuanto a ADP se refiere. Y aquí tendrán ustedes que detectar de entre las ligas en las que jueguen si están con jugadores muy ávidos o si están con jugadores muy casuales. Porque es muy probable que en ligas de gente muy ávida, de gente que conozca a profundidad el fantasy fútbol y que se prepare con mucha anticipación a sus drafts, creo que puede estar oscilando entre la ronda 4, finales de ronda 4, principios de ronda 5. Y quizá en otro tipo de ligas más casuales, finales de ronda 6, principios de ronda 7, o incluso lo veo cayendo a finales de ronda 8. Porque estoy seguro que hay mucha gente que la que no investiga, la que entra de manera casual al fantasy, no se acuerda a lo mejor por qué Calvin Ridley se perdió 2 años en la NFL. Y a lo mejor creen, se lesiona mucho. Ya saben, ese tipo de narrativas que a veces suelen generarse. Así que creo que dependerá el ADP del tipo de liga en la que jueguen. Yo estoy dispuesto a seleccionarlo sin duda alguna. Mi problema en estos momentos es que la gran mayoría de mis rosters los planeo construir a partir de una estrategia ya sea Hero Running Back o Zero Running Back. Y en este rango de ronda 5, 6 o 7, quizá prefiera ir a buscar al quarterback. Justin Fields, al propio Trevor Lawrence, Justin Herbert, Lamar Jackson, obviamente. Si de inicio voy con 3 wide receivers y puedo tener 3 wide receivers del top 15, me parece que será difícil el que pueda invertir un pick de ronda 4, 5, 6 o 7 en otro wide receiver para la banca cuando voy a estar necesitado de quarterbacks, running backs y obviamente wide receivers. Tight ends. Así que Calvin Ridley es una gran opción, sí. Pero su viabilidad en fantasy dependerá de la manera en la que construyas tu roster. Pero quizá también sea la pieza para salirnos un poco de la norma y actuar de manera contraria a lo que normalmente es una zero running back. Podemos ir por un wide receiver en ronda 1, un running back como Nick Chubb, Ramondre Stevenson o Tony Pollard en la ronda 2, otro wide receiver en la ronda 3, en la ronda 4 al mejor disponible y en la ronda 5 volteamos a ver a Calvin Ridley para que sea nuestro tercer wide receiver. ¡Uf! Sí, por favor. Sí y solo sí logramos conseguir en segunda ronda a ese hero running back. A cualquiera de los 3 que les mencioné.
tener a Calvin Ridley como tu tercer wide receiver o incluso funciona como segundo wide receiver, porque creo que el riesgo es poco, creo que tiene un piso muy estable, pero el upside es enorme. Si lo logras tener como tu tercer wide receiver sería lo ideal. Si te quieres arriesgar un poco más y verlo como un wide receiver 2 en tu equipo, adelante, no tengo ningún problema. La ofensiva de los Jaguars puede ser una de las mejores 5 en la NFL este año y estoy dispuesto a invertir en Doug Peterson, Trevor Lawrence, Travis Etienne, Calvin Ridley, incluso Christian Kirk, incluso Evan Engram. Hay que tener alguna pieza de esta ofensiva este año. Esa debe ser una de las consignas al entrar a un draft de fantasy. Pero no lo vayan a forzar. Si no se da por ADP, ni hablar. Si no tenemos la oportunidad, ni hablar. No vayan a ir por Evan Engram 3 rondas antes de lo que deberían. Por Trevor Lawrence en la 4ª ronda, picks después de que se fue Pat Mahomes o Jalen Hurts o Josh Allen. Hay que ser inteligentes, pero hay que perseguir a esta ofensiva.